el manejo del empiema. Para eso contamos con la calidad del doctor Hugo Esteban y Hernán Pfeiffer, que es un cirujano de Santa Fe, que ha hecho mucho con la cirugía VATS. La idea es, le pido a todos que tengan la cordialidad de mantener sus micrófonos silenciados para que no se sumen los sonidos, y al terminar cada presentación podremos ir haciendo preguntas. Se puede manejar por el chat, así yo después las hago. Nicolás Mastía también la puede retransmitir. Y nada, muchas gracias, doctor Esteban, muchas gracias, Hernán, y los escuchamos. Bueno, muchas gracias a vos, Samuel, que me sacaste del exilio, ¿sabes? Pues yo estaba como un viejo arzobispo de Buenos Aires que una vez que se fue se encuentra con otro sacerdote. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, monseñor? Y bien, le dice, acá estoy aprendiendo a ser olvidado. Yo estaba en eso y vos, Samuel, generosamente me sacás del olvido. Pero antes de empezar a hablar para Mar del Plata, quiero acordarme de algunos amigos de ahí. Uno es el doctor Staltari, otro es González Cuevas, que estuvo con nosotros muy al comienzo en el hospital. El otro es el doctor Hueve, que es muy capaz. Y después dos que fueron mis compañeros de estudio, que ya deben estar como yo, aprendiendo a ser olvidados, que son Fernando Grimaldi y Jorge Corral. Así que si indirectamente ustedes los ven, le mandan un saludo, díganle que me acordé de ellos, que eran dos tipos inteligentísimos, divertidísimos y sumamente capaces. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el asunto este del derrame pleural. Y yo, para empezar, les hice este dibujito para que ustedes se den cuenta de todo el tiempo con el cual uno ha transcurrido a través, yo diría, del derrame pleural. Cuando yo era residente, en los comienzos de los años 70, el empiema pleural, no el derrame pleural, el empiema pleural se operaba, se trataba quirúrgicamente con una pequeña resección costal que he querido representar acá y un tubo. Esa herida se cerraba, el tubo quedaba saliendo. La resección costal, nos decían, se hacía para evitar la osteomielitis de la costilla. Eso se conectaba con a un frasco de Bülow, con una trampa de agua. Entre paréntesis, Bülow se dice, no es Boulot, como le dice todo el mundo, porque nosotros hemos tenido la influencia francesa y transformamos en francés el japonés también. Este es Bülow. Bülow era un alemán y yo tengo el primer artículo que escribió Bülow sobre esto, que justamente inventó la trampa de agua para tratar a los enfermos con empiema. Fíjense que le sacaron el cuero de una manera, lo criticaron enormemente a Bülow y seguimos usando los frascos de Bülow más de un siglo después. Eso implicaba muchos días de drenaje, después uno iba probando a ver que ya no hubiera oscilación en el tubo, que estuviera fijo el pulmón, la cavidad hubiera quedado ya firme, que no hubiera bamboleo mediastínico ni nada por el estilo, en los enfermos que estaban en etapas tempranas, digamos, del empiema, ya vamos a ver. Y entonces empezaba de a poquito, cortaba el tubo, lo dejaba al hombre con una colita ahí colgándole de un costado, e iba cambiando los tubos cada vez por uno más finito sobre la base de fistulografías que uno hacía con sustancia hidrosoluble a través del tubito ese. Y el hombre o la mujer, pero sobre todo eran hombres en general, estaba meses con un tubito. Pasó el tiempo y ya van a ir viendo cómo fue evolucionando esto hacia la toracotomía, las toracotomías que pretendimos tempranas para hacer la toilette pleural. Ahí usábamos una serie de frascos con uno intermediario conectado al aire para, a través de esto, por la cantidad de agua que tenía el segundo frasco, regular la presión que provenía de un aparato que está, vaya a saber dónde, en el sótano, en la terraza o atrás de la puerta, o es un Prexa que uno usa para hacer presión, pero la regula con este frasco intermediario. Es muy importante esto, porque
La presión es la que tiene esta altura de esta columna, porque si aumenta una burbujita va a entrar y regular esa presión. Aquí dentro va a haber siempre 20 centímetros de agua, si uno pone 20, y aquí va a haber 20 centímetros de agua. La presión que usamos está entre, bueno, digamos, entre 15 y 30, no hace falta nada más. Pero yo arranqué, sobre todo cuando trabajé 3 años en Concordia, apenas salí de la residencia, no con una presión que venía de la pared, digamos así, o del aparato, no, con un sistema Venturi. El sistema Venturi es una valvulita que se ponía en la canilla, una manguera que se conectaba ahí, y el chorro de agua crea un vacío imposible de medir, un vacío que después se regula con el frasco. Y a partir de ahí se hace el vacío con un sistema Venturi. Seguramente le estoy hablando de la prehistoria a la mayor parte de los que están escuchando, pero esto también tiene su gracia y su vuelta. Resulta que una mañana, por suerte, una mañana llego al hospital de Concordia y tenía un chiquito en pediatría con una neumopatía complicada con empiema. Un chiquito podría tener 3 años, 4 años, una cosa así. El doctor, viene corriendo la enfermera. Doctor, ahí el chico está muy mal, se me va a morir. Yo voy corriendo a la sala de pediatría. ¿Qué había pasado? Se había invertido el flujo del Venturi. Le estaba entrando agua, le estaba haciendo un lavado de la cavidad pleural a toda presión. ¿Y qué era? Porque después, bueno, obvio, lo primero que hago, saco la válvula y después esas cosas de la curiosidad del cirujano, la abro. Estas válvulas tenían aquí ¿cómo les puse? Como un filtro que uno lo desatornillaba. Saco el filtro, que había ahí un pedazo de cáscara de mandarina. En esa época, que está muy disminuido desgraciadamente allá en la zona de Concordia, todo el mundo sabrá de Pindapoy, había cualquier cantidad de mandarinos y naranjas. La gente, el fin de semana, tenía la costumbre de ir a visitar a la gente, y la tiene, de ir a visitar a sus enfermos al hospital. Pero entonces, como hace calor, en Concordia salían a una especie de puente que había entre las salas arriba, y abajo de ese puente estaban los tanques de agua. Y claro, charla va, charla viene, mandarina va, tiraban las cosas de mandarina, entró una cáscara de mandarina, un pedacito chiquito, entró al tanque de agua, fue a parar al Venturi, no me lo mató al chiquito, que poco menos estuvo hipotérmico, pero bueno, gracias a Dios salió. Bueno, paralelamente aprendimos más en esa época, cuando estaba bien firme el mediastino, cuando se podía hacer una ventana pleurocutánea que permitía curar más fácil que todo el tiempo que estábamos antes con los tubitos, que era infinito. Aprendimos la ventana pleurocutánea. Y poco tiempo después, yo les diría a fines de los años 80, se nos ocurrió que para qué íbamos a hacer tanta incisión, que podíamos hacer esto mismo con un mediastinoscopio. Y empezamos a usar el mediastinoscopio como una especie de toracoscopía con mediastinoscopio para el empiema pleural. Casi inmediatamente arranca la televisión que usamos ahora, es decir, la videotoracoscopía. Ahí el uso del aspirador, el único noble uso de la cureta. Bueno, y ahí estábamos ya recontra cómodos. Hasta que un día, yo ya les voy a contar por qué, tuvimos que empezar a usar los fibrinolíticos. Así que esta charla mía va a pasar por todas estas etapas, si Dios quiere, un poco más rápidamente. Pero lo primero de todo es decir, ¿qué es el empiema pleural? Porque acá empieza la confusión y nuestra discusión con nuestros imprescindibles colegas los clínicos. Empiema es macroscópicamente pus en la cavidad pleural. Entre paréntesis, el drenaje de la cavidad pleural viene de época de Hipócrates, así como la cirugía torácica solo se empieza a desarrollar a partir de la segunda mitad del siglo XIX por la cuestión
de las presiones interpleurales, que no voy a entrar. En cambio, cuando ya está consolidada una supuración que ya está quieta ahí, en la época de Hipócrates describe un caso que lo he leído por ahí, de un tipo que le había pegado un lanzazo y por ahí se drenó un empiema pleural. Bueno, esa observación hizo que después se pudiera en el empiema pleural drenar el pus que estaba dentro, como uno puede drenar cualquier otra cavidad, mismo del abdomen. Esa macroscopía, pus, que todos aprendemos a conocer rápidamente, tiene a su vez una microscopía correspondiente, que es la cuestión de abundantes piocitos por campo. Abundantes, no un piocito. Una golondrina no hace verano. Abundantes piocitos por campo, ese es el empiema pleural. ¿Por qué pongo tanto énfasis? Porque muchos de nuestros amigos confunden el derrame paraneumónico con el empiema. El derrame paraneumónico es un derrame que acompaña la neumonía, pero que todavía no es un empiema, no es pus, no tiene abundantes piocitos. Es un derrame pleural que puede evolucionar, que tiende a evolucionar al empiema, pero que todavía no lo es. Entonces Light, que es un tipo muy inteligente, neumonólogo, encontró cómo definir el derrame pleural paraneumónico incipiente, que todavía tiene buen pronóstico y que se va a reabsorber solo gracias al tratamiento antibiótico de la neumonía que lo dio, respecto del que tiene mal pronóstico y va a evolucionar hacia el empiema. Entonces los dividió en el paraneumónico de buen pronóstico, con pH todavía no tanto más abajo de 7, con glucosa todavía relativamente alta y con LDH todavía menos de 1000. En cambio, el que tiene los otros parámetros es un derrame pleural de mal pronóstico que se llama complicado, pero que todavía no es empiema. Este segundo requiere drenaje y se arregla con un tubo con pocos días de tubo. Pero es, ¿me entienden?, diferente de empiema. Nosotros de lo que vamos a hablar ahora es de empiema y van a ver que hay distintos tipos de empiema. Miren, este es un empiema del tiempo de ñapa en un chiquito, es un pioneumotórax. Ahí está, queda todo ahí el muñoncito bronquial. Este es el tipo de chico como el que me lavaron la pleura. Este es un empiema típico, neumopatía, con empiema y un nivelito ahí en el seno costodiafragmático. Este es un empiema que es disfrazado de absceso sulfrémico. A este hombre que me lo mandaron de Tucumán, le había puesto un tubo debajo del diafragma, pensando que era un absceso sulfrémico. Para mí ya fue más fácil porque había un tubo que estaba ahí que no daba nada, no había que abordarle el tórax. Este es un empiema muy localizado, con un tubito y atrás se acomodó, y este es un empiema en un hemitórax vacío, que es un empiema posneumonectomía. Así que muy distintas formas de presentación tienen los empiemas. No nos podemos engañar que es una serie de cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cirujano con el empiema? Lo número uno, groseramente, es drenar la efusión, drenar el pus. Pero tan importante como eso para que no recidive y no se eternice es hacer desaparecer la cavidad, y ya vamos a ir hablando cuáles son las alternativas. Y dejo último lo de tratar el cuadro séptico con antibióticos. ¿Por qué? No porque no haya que dar antibióticos. El enfermo tiene un cuadro general a punto de partida de la pleura, pero los antibióticos solos no sirven. Los antibióticos no entran a la cavidad pleural empiemática, no sirven. Y lo que tampoco sirve a mi juicio, y eso a lo mejor Tamara se acordará de algunas conversaciones que hemos tenido con colegas infectólogos, tampoco sirve dejar al enfermo internado 10, 15 días más para que le hagan antibióticos una vez que está bien drenado. Una vez que el enfermo está bien drenado, por lo menos nosotros lo mandábamos a su casa, que es el mejor lugar para la convalescencia, y el hospital no es un lugar para convalecientes, para que le hagan antibióticos endovenosos 2 veces por día, que se pueden arreglar
eventualmente de otra manera. Así que esto es lo que uno tiene que hacer. A fines de la década del 80, hacía poco yo estaba a cargo ahí, con el doctor Servio, que es un excelente cirujano, y más excelente persona, recopilamos, y eso hay que hacerlo de tanto en tanto, les súper recomiendo a los más jóvenes, hay que recopilar lo que uno ha hecho, hay que guardar las historias clínicas, hay que ir llevando la cuenta de lo que uno hace, porque ahí entiende lo que hace bien y lo que hace mal, uno mismo, no solo la lectura, que es muy importante, pero no es lo único. Entonces, recopilamos qué pasaba con nuestros enfermos y vimos que efectivamente hay distintos tipos de empiema. Los de causa médica, es un grupo relativamente chico, eran menos de 60 enfermos, pero tenían prácticamente nada de mortalidad. Son enfermas, de estos 34, 33 eran paraneumónicos, empiema paraneumónico, no derrame, empiema paraneumónico. Después, los de causa posoperatoria, ya otra mortalidad. Y en ese momento, por mediastinitis, de 4 enfermos que habíamos visto, se nos habían muerto los 4. Esto después mejoró. Y esto de semejante mortalidad me hace acordar a un cuento que voy a echar acá. Resulta que una vez me toca hacerle una broncofibroscopía a un camillero del hospital, que era un gran tipo, gallego. Yo me llevaba muy bien con los gallegos del hospital, bueno, y del Colegio Nacional también. ¿Por qué? Porque yo, por el lado de mi madre, tengo ascendencia gallega y estoy orgullosa de la sangre gallega. Yo creo que los gallegos tienen una intuición poco común. Lo que pasa es que ven más de lo que pueden explicar, entonces parecen brutos, pero no son brutos. Hablo de los gallegos de Galicia, específicamente. Bueno, estos eran gallegos que eran todos medio parientes, que habían ido viniendo tiempo atrás para trabajar en la universidad. Y este era camillero. Era un potro arriba de la camilla. Yo se lo tenía que hacer con anestesia local porque yo trabajaba en la ALSEC, que no estaba habilitado para hacer broncoscopías con anestesia general, entonces no había más remedio que hacerlo con local. Para amansarlo, le charlaba, y él me contestaba. Entonces empezamos a hablar de la gente que conocíamos en el hospital, y que de fulano, que de mengano, y en un momento el gallego me dice: doctor, ¿se acuerda usted de Brea? Brea era el doctor Mario Brea, que era como el monumento a Pirovano para nosotros, ¿no? Ahí en el medio de la... Y le digo, pero fulano, pero ¿cómo no me voy a acordar? Si era mi maestro. ¿Cómo mataba ese, Visto con los ojos del camillero que se llevaba los cadáveres al depósito de la morgue. ¿Cómo mataba? Como si hubiera sido un torero. Bueno, por supuesto que no le pude, fue el único tipo al que no le pude hacer una broncoscopía o broncofibroscopía con anestesia local. Lo tuve que volver a llevar al hospital y días después dormirlo para poderle hacer una broncofibroscopía. Bueno, hecho este paréntesis, seguimos. En esa misma época, fines de los años 80, fíjense que habíamos descubierto la decorticación temprana o toilette pleural. Yo la había visto hacer en la Clínica Mayo, pero además aquí ya la hacía otro que fue un fenómeno de la cirugía torácica, que fue el doctor Ángel Braco, que era de la generación más o menos del doctor Brea, un poquitito más joven, creo, padre de un gran tipo y gran cirujano, Aldo Braco, que hacía más vascular que torácica, pero que también hacía fantásticamente bien la torácica, y me enseñó a mí, o hizo conmigo, la primera mediastinoscopía que yo hice. Bueno, el doctor Ángel Braco también hacía la toilette. ¿Qué era eso? Hacer una toracotomía chica, relativamente baja y un poquito anterior para no cortar mucho músculo, y hacer lo que hemos hecho todos, que es ir retirando la fibrina, y así, ya vamos a volver. En ese momento nos dimos cuenta de que, comparando drenaje con decorticación temprana, había habido que hacer una punta de reoperaciones o segundos
tubos o lo que fuera, entre los que empezaron con drenaje, y en cambio eso fue muy bajo en las decorticaciones. Y los enfermos tuvieron mucho menos internados, 10 días menos. 50% de segundas operaciones casi, contra casi nada. Esto era estadísticamente significativo. Bueno, nos pareció que estábamos sabiendo lo que teníamos que hacer. Entonces, esquemáticamente, esto es una vieja diapositiva como las anteriores que saqué ahí, por eso está medio, se ve medio nebulosa. Establecimos en nuestras cabezas, cuando el pulmón está respansible, porque toda la cuestión hay que acordarse, hay que tratar de que desaparezca la cavidad. Cuando el pulmón es respansible, uno se puede manejar solo con el drenaje. Si la expansibilidad está disminuida, entonces no va a haber más remedio que hacer algo quirúrgico, en ese momento toracotomía, no teníamos otra. Como les digo, pronto empezamos con el mediastinoscopio en lugar de hacer una incisión. Y cuando es totalmente irrespansible o cuando no hay pulmón abajo, como después de una neumonectomía, hay que empezar por hacer una ventana y después resolverlo. Bueno, ahí, en ese momento, me tocó ir a Toronto por la cuestión de los trasplantes, ¿no? Que tenía que ir a hacer un entrenamiento ahí. Me pasé un mes con un frío bárbaro en Toronto, un mes de febrero. Pero justo coincidió con una reunión del American College of Chest Physicians, y yo llevé un póster con este empiemómetro, que fue toda una historia, porque bueno, me lo habían hecho mal, lo tuve que terminar de arreglar en el avión, fue todo un parto eso, pero bueno, terminó siendo este dibujito. Yo todo contento, todo orgulloso, pensé, va a haber una multitud mirando este póster con lo inteligente que estuvimos con el empiemómetro, que reunía todas las cosas, pues ya les voy a decir. Ya pasaban como si hubiera un palo pintado de blanco, ¿no? Yo creo que no lo miró nadie. Este fue el American College of Chest Physicians. Pero nosotros insistimos, y ese mismo año 99, o un poquito después, año 92, publicamos esto en la revista argentina de cirugía, traducido. Con base en lo que uno podía mirar por pleuroscopía, le decíamos en ese momento, a la videotoracoscopía, y de acuerdo a cómo estuviera la expansibilidad del pulmón, conservada, reducida o ausente, hacíamos coincidir eso con los periodos clásicos que vinieron desde de la entreguerra, periodo exudativo, fibrino purulento y organización, que tienen la historia natural de la enfermedad. Usábamos o el avenamiento, que trata la efusión, o la decorticación, que puede ser temprana o tardía, que actúa sobre el pulmón, y cuando está ausente la expansibilidad, actuar sobre la pared con toracostomía o toracoplastia o lo que fuere, o mioplastia. Así que nos pareció que teníamos la vaca atada, honestamente, que éramos unos sabios en materia de empiema. Y justo en ese momento habíamos empezado a hacer la videotoracoscopía, demostramos que era tan buena una cosa como la otra, de manera que, bueno, empezamos a usar la videotoracoscopía menos agresiva, y les muestro muy rápidamente esto. Es una cosa vieja, ya todo el mundo la debe conocer, así que yo no voy a insistir, y Hernán va a mostrar después, así que yo voy a pasar todo rápido. Acá se ve bien el uso de la cureta, que es noble uso de la cureta, por una mini incisión. Acá había una para traer, eran dos, una para la cámara y otra para traer los instrumentos, y les quiero mostrar solamente que al final, para que no se aburran, bueno, se sigue, y ven cómo hay que insistir en esto, hay que ser obsesivo. El que no es obsesivo, porque sigue encontrando lugar, el que no es obsesivo, más vale que no sea cirujano. Y todo tiene que terminar con el pulmón bien expandido y un tubito de drenaje. La expansión pulmonar es fundamental en este asunto. Bueno, aquí que pensábamos que teníamos la vaca atada. Pero resulta que poco después nos encontramos con una situación
digamos, socioclínica distinta. Y permítanme otro cuentito entre medio. Yo entre medio, en el año, cuando estaba financiando el 2001, acá todo el lío de que no se podía cambiar la plata, esto y lo otro, me ligué una invitación para ir a Marsella. Comienzo, el primero del 2002 o el 2 del 2002 estaba yo ahí zafando del corralito de acá. Claro, tampoco podía sacar plata allá, así que estaba medio limitado, pero bueno, estaba con mi hijo más chico, vivía en el hospital, así que era todo fácil en Marsella, y ahí me invitaron a hablar, entre otro caso, porque se suponía que yo era un profesor invitado que tenía de vez en cuando que hacer algo. Yo me la pasaba escribiendo un librito de complicaciones que después publicamos, tenía que dar una charla, y una de las charlas, empiema pleural. Yo conté todo esto, la toracotomía, que habíamos empezado a hacer video, estaba la vaca atada. Bueno, ahí hablé yo con mi francés, con ciertos tropiezos. Cuando termino, el que me había invitado, Pierre Fuentes, que es un tipo de la Gran 7, íbamos caminando por el pasillo, dice, sí, estuvo bien tu charla, me dice Hugo, pero acá no vemos esos enfermos. ¿Qué? Le digo, yo sí que, ¿qué habrán entendido de mi francés? Yo lo primero que le eché la culpa, le digo, no, me dice, acá los empiemas los tratan los clínicos, los punzan sucesivamente y les van poniendo fibrinolíticos en la cavidad pleural. Yo me quedé con eso. Es cierto, tenían los enfermos internados siglos, porque los tenían días y días y días. En ese momento, no sé cómo será ahora, pero en ese momento en Francia no les interesaba para nada el asunto de cuánto era el tiempo de internación. No es como los norteamericanos que lo estaban midiendo, porque tienen un sistema nacional de salud que incluye la convalecencia, mismo convalecencia en casas en la Costa Azul, todo eso. Bueno, la cuestión es que yo me quedé con esa idea en la cabeza. Vuelvo, poco tiempo, volvemos a mirar, ya ven, en abril del 2003, al año de haber vuelto, volvemos a mirar qué era lo que pasaba con nuestros enfermos con empiema. Y ahí hubo alrededor de 100. El promedio de edad era otro, 50 y pico años. Y miren la comparación histórica entre lo que habíamos publicado en el 89 y el 2003. La mortalidad en el primer periodo para las causas médicas, 3%. En el otro, casi 30%. Yo dije, pero ¿cómo mataba ese? Era que nos habíamos embrutecido por completo. ¿Qué era? Que había cambiado por completo la población que teníamos que atender. Antes, el promedio de edad, ya lo van a ver, era alrededor de 30 años, tipo que había tenido un empiema porque le había pasado algo, porque tenía una neumopatía, por esto y lo otro. Bueno, un tipo joven, con buen estado general. Después nos tocaba tratar este tipo de enfermos. Un tipo con una traqueostomía, ventilado, en terapia, con toda la sonda nasogástrica, y que había entrado por otra razón y se había pescado la neumonía dentro del hospital. Ustedes saben que la neumonía intrahospitalaria, dicen los clínicos, tiene casi 50% de mortalidad. Imagínense complicada con un empiema. Este enfermo no se lo podía ni subir al ascensor los 2 pisos para llegar al quirófano del hospital de clínica. Entonces teníamos que hacer las cosas al lado en la cama del enfermo. Procedimientos en terapia intensiva. Otra población. Entonces, ¿y qué tenían? Bueno, todas estas comorbilidades. 104 enfermos, 127 comorbilidades, ya les da una idea. EPOC, hipertensión, enfermos con ACV, diabéticos, lo que ustedes quieran, enfermedades autoinmunes, había empezado el HIV, bueno, toda la mezcla. El promedio de edad, miren, en el 89 era 30 y aquí era 60 y pico, promedio de edad. Estas son las enfermedades asociadas. Miren cómo habían ido subiendo. 90% de enfermedades asociadas. 1, 2 y 3.
había tenido que ir evolucionando el tratamiento, porque el enfermo no daba más que para un avenamiento, pero el avenamiento tampoco resultaba del todo. Bueno, y así las muertes, casi 30%, 10 veces más. Había que cambiar. Y yo me acordé de lo que había visto en Marsella. Y entonces hicimos un estudio prospectivo para ver cómo hacíamos con los enfermos. Y los dividimos en dos partes. Los mayores de 75 con IO, ¿no es cierto? Síndrome de respuesta inflamatoria, SIRS, con ventilación mecánica, con inestabilidad hemodinámica, es decir, inotrópicos, se les ponía drenaje y estreptoquinasa. Y los otros no, los que no, iban a lo seguro, al mejor fibrinolítico que existe, que es el aspirador, ¿no es cierto? El aspirador del cirujano. Les pongo un ejemplo, este fue uno de los primeros. Hombre de 75 años, a mí me parecía 1.000.000 de años, ahora ya lo pasé a este. 75 años, accidente cerebrovascular 10 días antes, arranca con una neumonía intrahospitalaria con esta placa, la neumonía, y esto todo sucia esta base. Miren la tomografía, esa colección, hay todavía cosas de la neumopatía, le ponemos un tubo, pero tubo, queda la cavidad, ahí está el tubito, se vacía parcialmente, había dejado de dar, ahí está todavía la neumopatía, fibrinolíticos. Miren, rápidamente se respanda el pulmón ahí, queda todavía la neumopatía, ahí está todavía el tubo, mire qué poquito que quedó ahí, alta. Ya les hago otro cuento ya que estamos. Al día siguiente de la primera infusión, el tipo tenía como 200, 300 centímetros de pus en el frasco. Llega corriendo un clínico y me dice, pero Hugo, aquí dice que los fibrinolíticos no sirven, y blandía un artículo del New England Journal of Medicine de un trabajo prospectivo, randomizado, hecho en Inglaterra, gente de Oxford, un desastre como está planteado. Lo he vuelto a mirar por ustedes ayer, desastre, dosis insuficiente, mal controlado, no se sabía cuáles eran los enfermos, mezcla empiema con derrame paraneumónico complicado, síntesis. Decían que no había que usar los fibrinolíticos. Nosotros los empezamos a usar y la vida nos cambió. Y al tiempo volvimos a ver qué pasaba. Acá ya intervino la doctora Portas y otra de nuestras residentes. Pongo un par de ejemplos de eso. Esta es una mujer que estaba en terapia con una injuria pulmonar y sepsis, con un neumotórax, se le puso un drenaje percutáneo, estreptoquinasa, ¡pim!, se fue de alta. Un hombre de 55 años, un gastrectomizado con un empiema posoperatorio, que bueno, daba lo suyo, una cavidad no resuelta, estreptoquinasa, a su casa con este pulmón absolutamente limpio. Y así, en un pequeño grupo de 2 enfermos, 9 altas, una sola ventana pleurocutánea hubo que hacer, pero estos enfermos que salían de la terapia, entiéndanme, que estaban en la terapia. Y hubo 2 muertes por enfermedades vinculadas, ¿no? Algunos salieron con tubo. Y finalmente, en el año 2010, volvimos a mirar el uso de los fibrinolíticos. Y ahí vimos que es una alternativa cuando la condición crítica de los enfermos no permite ser más agresivos. Y entonces ahí mezclamos empiema pleural y hemotórax, porque también sirve para los hemotórax. La dosis que usamos es muy importante porque los ingleses usaban nada más que 250.000 unidades una sola vez en 20 centímetros cúbicos de líquido, que bueno, nosotros usamos 4 dosis para completar lo que tiene el 1,5 millones de unidades que tiene un frasquito de estreptoquinasa a lo largo de 4 días. A veces con 3 días ya, y 2, ya no era necesario seguir con las instilaciones. Vimos en ese momento 30 enfermos, más que nada hombres,
La edad promedio seguía siendo altísima, hubo uno de 95, yo espero no llegar, 25 empiemas y 5 hemotórax. Todas estas las comorbilidades, ven un montón de comorbilidades, tumores, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, lo que se les ocurra. Los tipos de empiemas fueron 11 paraneumónicos, 9 postoperatorios, que eran un poco de todo. Estos, acuérdense que ya sabíamos que tenían mucho peor pronóstico, 2 tuberculosos, 2 después de sellamiento pleural, que hay que tener cuidado con los sellamientos pleurales. A mí no me creen, pero no me gusta el talco. Y uno postraumático. En clínica siempre ha tenido poca gente postraumática porque no tiene ambulancia. Le hicimos, el tratamiento definitivo fue en 21 de esos casos, de esos 25, el avenamiento y la estreptoquinasa. Hubo que hacer en 2 una toracotomía, después, con el enfermo muy mejorado, una toracostomía, una ventana, y hubo que hacer un reavenamiento. O sea que, ¿por qué dimos fibrinolítico? Bueno, en 13 casos era un derrame tabicado, en 8 uno residual y en 4 había falla de expansión. El primer día casi 300 centímetros cúbicos de pus. Esto es lo que no creía el colega clínico. Entre el momento del drenaje y que se hizo la infusión, hubo una cierta demora, 8 días, porque hasta que se decían que estaba en terapia, que no estaba en terapia, que por eso le ponía un tubo. Esto se puede acortar y el resultado es mucho mejor. Y la estadía hospitalaria fue larguísima, pero no por el empiema, sino por las otras cosas que tenían estos enfermos. El resultado, 9 altas, 25 enfermos, 9 sin ningún drenaje, 6 con drenaje, 4 con válvula de Heimlich, otros que tuvieron que quedarse con el drenaje un poquito más. Hubo 2 toracotomías necesarias, un reavenamiento, una ventana, y un enfermo se murió por la neumopatía con empiema, no se pudo resolver, y hubo otras 5 muertes, pero por causas ajenas al empiema que estaba resuelto. Entonces, el tratamiento fibrinolítico resolvió el 80% de los empiemas y el 80% de los hemotórax. Es decir, resolvió 24 de 30 enfermos críticos, es decir, el 80% de este grupo. Vamos llegando hacia el final. Entonces, parece mentira porque el tratamiento con fibrinolíticos ha tenido, por lo menos en Estados Unidos y en la influencia de Estados Unidos sobre Sudamérica, muy mala prensa, como ha tenido mala prensa la reducción de volumen, inconcebiblemente. Bueno, puede saber por qué intereses. Entonces, se describió a fines de la década del 40, y sin embargo, no se usó prácticamente. Un poco en Europa, y gracias a eso, el cuento mío de Marsella. Cuando nosotros tuvimos ese cambio tan grande en la población hospitalaria, no tuvimos más remedio que cambiar nosotros, porque de la otra forma matábamos a una gran cantidad de enfermos o dejábamos morir. Bueno, esto fue una solución, como ustedes creo que les he podido demostrar. Y ojo, los fibrinolíticos actúan localmente en la pleura, porque una de las cosas que se ha hablado mal es que dice que provocan trastorno de la coagulación, que provocan hemorragia ahí en el lugar donde actúan. No es verdad, nosotros no lo vimos nunca. No sé si habrá ahora algunos, porque yo ya este tipo de enfermos ya no trabajo más en el hospital, en la actividad privada y de gente privada, el empiema prácticamente no existe. Esto es una práctica de lugares más masivos, digamos así. Bueno, yo no sé si habrán visto, lo habrán usado alguna vez y han visto algún sangrado, pero a mí nunca me tocó un sangrado. Y es evidente a partir de la primera vez cómo aumenta el débito por el drenaje torácico. No estamos solos en eso, estos son un poco más actuales que lo que yo les había mostrado, pero ven que en Europa, sobre todo, y en otros lados, se usa y se aprueba y están de acuerdo y coinciden con nosotros en el uso de los fibrinolíticos. Y entonces, para terminar, creemos que los fibrinolíticos son un recurso terapéutico que puede evitar una intervención quirúrgica mayor en enfermos en malas condiciones clínicas
y mismo en los que tienen trastorno de la coagulación. No sabemos por qué, nuestra experiencia, hubo esa publicación en contrario, que el New England Journal of Medicine parece la Biblia, y sin embargo meten la pata como el Lancet ahora metió la pata con la ¿cómo se llama? Con la cloroquinasa, pues se me va, el medicamento que también usan los marselleses, la cloroquina, para el Covidian. Bueno, Covidian le digo yo por razones al COVID. Bueno, entonces, a pesar de esa publicación, es muy alto el porcentaje en que se resuelven los problemas como con los fibrinolíticos. Y entonces, lo que hemos hecho nosotros es, para el buen candidato quirúrgico, lo mejor, la decorticación videotoracoscópica, que es rápida, que se van de alta enseguida, mínimo riesgo, el mejor fibrinolítico es el aspirador. Pero para el mal candidato quirúrgico, el avenamiento y los fibrinolíticos. Ahora, con el tiempo, ¿vamos a adoptarlo solamente al tratamiento con fibrinolíticos? Yo no sé, les va a tocar esa respuesta a ustedes porque yo ya no estoy en el ambiente donde puedo hacer esas pruebas. Así que bueno, en síntesis, empecé acá y casi al medio siglo hemos terminado acá. Si nos vamos a quedar solo con los fibrinolíticos, es cosa que podrá contestar la doctora Portas en el futuro o algún otro de sus colaboradores, o a lo mejor los hijos de la doctora Portas, no sé. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Hugo. Excelente. Impresionante. Muchas gracias, sinceramente. Mientras vamos haciendo el periodo de conexión, para que Hernán se conecte y muestre su presentación, le pido a Tamara que hable y que haga un comentario sobre uno de sus maestros, básicamente. Así que... Y bueno, yo creo que después del doctor Esteban mucho no tengo para agregar, la verdad. Buenos mediodías a todos los que se fueron sumando. Creo que lo que hacía énfasis él al final, que el método es bueno cuando está bien aplicado y correctamente seleccionado el paciente. Si nosotros pretendemos hacerle streptoquinasa a un paciente joven en el cual sabemos que la videotoracoscopía es infinitamente superior como tratamiento, no lo podemos comparar con streptoquinasa en ese mismo paciente. Entonces, la videotoracoscopía para todo aquel paciente que esté en condiciones de tolerarla es el método ideal para el tratamiento del empiema, por supuesto en la etapa de organización temprana y en la etapa donde uno puede hacer una tolet pleural, hasta una decorticación temprana, sin problemas. Nosotros tenemos como costumbre en el hospital empezar siempre por videotoracoscopía, aunque sepamos que es un empiema de larga data, porque nos permite varias cosas. Número uno, ver si podemos solucionarlo por vía toracoscópica. Eso es lo que va a permitir también al paciente recuperarse más rápidamente a posteriori. Y si no podemos hacerlo por videotoracoscopía, esa misma incisión la ampliamos hacia adelante y hacia atrás y hacemos la decorticación clásica por toracotomía, o en el caso de que el pulmón sea no expansible, utilizamos esa incisión para hacer la ventana pleurocutánea, o si no, elegir el mejor sitio para hacer la ventana pleurocutánea, ¿no? Que tiene que ser el sitio más declive. Así que nosotros propiciamos el uso de la videotoracoscopía, pero también sabemos que en aquellos pacientes que tienen un compromiso muy importante de su estado general o sus condiciones impiden llevarlo a quirófano, podemos utilizar este otro método que es la streptoquinasa. Perfecto. Doctor Esteban, si podría dejar de compartir su pantalla, así Hernán comparte la de él. Nicolás Matías, si querés hacer un comentario. ¿Listo? ¿Está Perfecto, bien? ¿no? Excelente, excelente. Hernán, mientras te conectás, si Matías quiere hacer un comentario o una apreciación. Sí, buen día. Bueno, muchas gracias, doctor Esteban. La verdad que con Samuel empezamos a revivir este tipo de charlas porque creo que
nos enriquecen a todos. Conocer su experiencia, la verdad que he aprendido muchísimo a usted. Usted casi no me conoce, pero yo he aprendido mucho de usted, de su libro de complicaciones y de poder seguirlo desde que tengo, o sea, que empecé a tener contacto con la cirugía torácica, y creo que no, para mí, o sea, nunca va a ser olvidado. No creo que podamos olvidarlo jamás, y cada vez va a ser más el tributo que le vamos a poder dar. Justamente el martes que viene el doctor Basaldo también va a dar una charla, y la verdad que queremos con Samuel poder hacer este tipo de intercambio entre distintas generaciones, pero que creo que fueron los padres de la cirugía torácica en la Argentina, sin lugar a duda. Respecto de la charla, comparto completamente los criterios. Yo la streptokinasa la uso, uso una dosis diferente, diluyo la ampolla, le agrego, o sea, 6 centímetros de solución fisiológica, me quedan 250.000 unidades por mililitro, y hago 250.000 unidades cada 12 horas, dejando el tubo clampeado 6 horas, abrimos, y a las 6 horas otra nueva dosis durante 3 días. Pero sí, coincido, es muy útil, sobre todo lo hago en pacientes que son añosos, que la cirugía tiene alto riesgo y demás. Y el derrame, o sea, la decorticación pleural por VATS, sé que hay cirujanos como que no están de acuerdo, como que hay que hacerla por toracotomía, y yo cada vez he ido ampliando, o sea, o me he quedado más conforme con decorticaciones por tracoscopía, que bueno, que creo que cada vez vamos ampliando más la indicación, y vamos pudiendo hacer mejor, dejando mejor expandido el pulmón y con resultados muy buenos. Así que la verdad que la evolución y el seguimiento que le hacemos a los pacientes es lo que nos deja más convincentes. Pero bueno, muchas gracias y nada, ninguna cosa para agregar. Yo quería agregar una sola cosa, Samuel, era que en muchos lugares no se consigue la streptokinasa. Nosotros en general la obteníamos, entre comillas, esto va para los residentes, porque acá hay muchos residentes de unidad coronaria, ¿sí? Así que bueno, más de alguna vez tuvimos que hacer algún operativo para conseguir la streptokinasa y poder tratar al paciente y no tener que decirle al doctor Esteban que no la teníamos. Pero bueno, hoy en día se puede utilizar otro tipo de fibrinolíticos que hay en el mercado, que por ahí la streptokinasa es más difícil de conseguir, y es el TPA, ¿sí? Que también se puede utilizar de igual manera en la cavidad pleural. Y tener en cuenta que la streptokinasa tiene acción local, no pasa a la circulación sistémica, entonces es poco probable que el paciente tenga algún tipo de complicación, que ese es otro cuco que suelen tener los médicos clínicos. Nosotros lo hemos utilizado en pacientes con hemotoras coagulados post cirugía cardíaca, con excelente resultado, ¿sí? Para hemotoras coagulados, o sea, como para darle la tranquilidad de que esto no pasa a la circulación general y no va a generar otro tipo de complicaciones en este tipo de pacientes. Doctor Nicolás, muchas gracias. Doctora Portas, no crea que ustedes inventaron la residencia Robin Hood. Si yo tuviera que contarle la historia de las suturas vasculares en el Hospital de Clínicas, puedo asegurar que... Otro gran capítulo, otro gran capítulo. Permítanme, en función del tiempo y para poder escucharlo a Hernán, vamos a empezar con Hernán. Al terminar, Hernán, doctor Esteban, le vamos a pedir un comentario, también a los cirujanos y al doctor Daniel Stantari, que está unido, así que al webinar. Así que nada, muchas gracias a todos y sigamos con esta charla que viene bárbara. Bueno, Hernán. buenos días. Muchas gracias, Samuel. Bueno, Matías también. Un placer compartir con el doctor Hugo esta charla. Nicolás nombró el libro de complicaciones del doctor Hugo Esteva, el cual lo he leído en varias oportunidades. Lo recomiendo fervientemente, sobre todo para los que comienzan en esta rama quirúrgica. Bueno, Samuel me pidió que hable
o que muestre algunos videos o que hablemos de aspectos técnicos de la decorticación y del tratamiento de derrames pleurales por cirugía mínimamente invasiva. Este video, que no está corriendo, ahí corre. Este es el periodo ideal para realizarla una videotoracoscopía, en la cual vemos la definición, el pus en la cavidad pleural. En este caso, el pulmón no tenía un PIL importante y fácilmente con maniobras pinzas, este es un Foster, se realiza la extracción del pus, se rompen los tabiques, y como ya lo había nombrado el doctor Hugo, la condición fundamental es sacar todo el pus de la cavidad y que la pleura visceral llegue a contactar con la pleura visceral, con la pleura parietal. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en empiemas ya más avanzados y evolucionados, en este caso tenía más de 5 semanas, ya no llega con el fracaso de un avenamiento pleural, y en estos casos la cirugía creemos que el VAT tiene su papel, su rol muy importante. En estos casos importantes, muchas veces ya se perdió la cavidad pleural. Entonces, nosotros usamos 2 o 3 incisiones, es importante crearlas, crear la cavidad, o sea, liberar las adherencias firmes. En este caso, bueno, la línea axilar media, en un séptimo espacio intercostal. En estos pacientes, la mayoría de las veces, el diafragma está bastante más elevado de lo habitual, y ahí ingresamos en la cavidad, como se ve que era inexistente, con maniobras digitales y bueno, con pinzas, obviamente se va a ensuciar el principio de la cámara, y bueno, y ahí podemos ver el empiema ya en una fase de organización más tardía, con tabiques, con fibrina obviamente, el pus ya evolucionado y tabicado, y bueno, de la misma manera se rompen los tabiques, y lo que hablábamos hace un rato, esto es una etapa más avanzada de la cirugía, la decorticación, y el pulmón que estaba colapsado llega a expandirse. Muy parecido a lo que sería en la cirugía convencional. Bueno, realizamos la resección del PIL pleural. Esto es en la gran cisura, un poquito distal en unión con la pequeña cisura. Y acá abajo, a nivel diafragmático, vemos como el PIL pleural estaba en el pulmón, y al igual que en la cirugía convencional, pedimos al anestesista que nos ayude con la ventilación de este pulmón, que generalmente usamos unipulmonar, pero realizamos la expansión del pulmón. Esa ventilación del pulmón nos va a ayudar a la extracción del PIL. Y ahí este pulmón, este lóbulo inferior que no se expandía, mediante la resección del PIL pleural, se va a lograr su reexpansión completa. El lavado con solución a temperatura del paciente.
Obviamente muchas veces hay pequeñas fístulas. Y ahí podemos ver cómo el anestesista realiza la expansión completa del pulmón. Esta es la radiografía en el postoperatorio inmediato. Otras causas de empiema, este es el caso de perforación esofágica, que bueno, también la abordamos por videotoracoscopía, tenía un derrame pleural. Este caso ya llevaba un poco más de 48 horas de la perforación, realizada en un procedimiento terapéutico, una CPR. Entonces se realiza la apertura de la pleura mediastinal, obviamente el tratamiento del líquido a ese nivel, que todavía no era purulento, los cultivos, y también el tratamiento de la causa por videotoracoscopía. En este caso, se ve claro que la paciente presentaba una hernia de hiato, e hicimos una cardioexclusión con material reabsorbible, y buscamos el lugar de la lesión esofágica, tal cual se ve. Y realizamos la sutura, el más importante es la capa mucosa, de la perforación esofágica, asociado a una esofagostomía cervical. Ahí realizamos la sutura, en este caso de la mucosa esofágica. Bueno, tal cual se ve. Obviamente, en casos de empiemas muy en la cual el PIL pleural es prácticamente un cuero y nos cuesta hacer una decorticación por vía convencional, la cirugía abierta creemos que sigue teniendo su rol. Otro aspecto que, bueno, no es lo mismo, pero estaba en la charla, el quilotórax y cómo podemos tratarlo por videotoracoscopía. Este video bastante abundante material chico, corto, bueno, y mediante una videotoracoscopía realizamos la ligadura y clipado del conducto torácico. Ahí está la ligadura, con una ligadura extracorpórea. Por la duda hacemos una doble ligadura. Y bueno, es eso. También se podría hacer por un abordaje abdominal, el cual está descrito. Los traumatismos, obviamente ya evolucionados, en los cuales el hemotórax se ha coagulado. En este caso creo que también lo asociamos a una estabilización costal. Ahí vemos la fractura con minutas hacia adentro del tórax. Y bueno, en este caso lo hicimos con unas barritas de titanio asociadas. Bueno, esos serían más o menos los aspectos técnicos de lo que hacemos en los derrames pleural y sobre todo en el empiema. ¿Se escucha? Perfecto, Hernán, buenísimo. Doctor Esteva, un comentario sobre los videos de Hernán. Miren, sí, el comentario va a ser con mucho gusto. Hola. ¿Me oyen? El comentario va a ser hecho con mucho gusto porque a mí me parece que Hernán es un ejemplo
de lo que hay que hacer. Hernán trabaja en una ciudad que no la quiero disminuir, pero no es ni Rosario, ni Córdoba, ni Mendoza, ni siquiera Tucumán, ni Buenos Aires. Y está haciendo las cosas fantásticamente bien. Y eso se debe a la inteligencia y a la perseverancia. De manera que creo que es un aliento para todos los muchachos que van a ir a trabajar al interior, todos los que están trabajando en el interior. Honestamente, por eso a mí me gusta tanto compartir esos cursos que damos en Corrientes, que es donde yo lo conocí a Hernán, gracias a nuestros amigos de la Universidad del Noreste. Y lo único que voy a hacer es reforzar 2 o 3 puntos, no reforzar, repetir, que me han parecido destacables, muy destacables en lo que dijo Hernán. Uno es el asunto del diafragma alto. Hay que contar con eso porque si no uno se mete con toda comodidad dentro del abdomen porque el diafragma está alto. Entonces, la importancia de la percusión y que hay que seguir percutiendo a los enfermos, muchachos, aunque sí, muchos normales para poder detectar una normal, lo mismo que en la ocultación. Y lo segundo, la punción previa. Uno tiene que hacer una punción y caer en el pus. Ese es el camino seguro. Lo otro es, en las lo que él mostró es una decorticación temprana que también se llama toilette pleural por esta influencia de los franceses sobre nosotros. La otra decorticación que él también mostró es la decorticación cuando hay un peel. Peel es cáscara, digamos. To peel off es pelar la naranja. Cuando hay una cáscara como la de naranja, efectivamente, como dijo Hernán, el pulmón de abajo pierde aire, pierde sangre. Es otra cirugía, hay que hacerla casi seguramente abierta. Hay un punto intermedio donde uno puede usar la video, pero casi seguramente porque se tiene que ayudar, como él mostró, con más de un instrumento. Y por ahí puede hacer falta hacer una pequeña apertura, que esa es la ventaja de la video. Después de una video, cuando uno convierte, nunca se manda esa enorme toracotomía con la que yo aprendí a operar. Siempre se puede hacer una cosa por algo más restringido. Entonces, ahí es importante que se tiene que expandir bien. Ahí lo veo al doctor Staltari y le mando en persona un saludo que te había hecho cuando vos no estabas. Y lo otro, sí, lo escuché. Y lo último que te digo, muy importante que acaba de decir Hernán, es la cuestión de que hay que hacerle expandir el pulmón al anestesista. Yo, ya a mi anestesista habitual, que es la doctora Fusco, que es un fenómeno, ya no la engrupo, pero cuando me ha tocado con otros, siempre le digo, bueno doctora, acá empieza a operar usted, para que el tipo se entusiasme, infle bien el pulmón y uno pueda sacar esa película que es el PIL pleural. Una vez más, les agradezco enormemente, estoy muy contento de haber colaborado acá con Hernán, y bueno, saben que estoy haciendo lo posible para no ser olvidado. No. Doctor, eso, como le dijo Nicolás Matías, no va a ser, usted ya marcó un camino. Le voy a pedir a Daniel Staltari que haga un comentario en función que hace poco él cumplió 25 años de hacer la primera videotoracoscopía con el doctor Carlos Quincio en el Hospital Privado de Comunidad y con el doctor Mettler, que eran un poco, él era residente en esa época, y el doctor Mettler era el jefe de servicio del privado y fue uno de los promotores en la institución donde yo me formé para generar la cirugía mini-invasiva. Daniel, si podés hacer un comentario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, realmente es una muy linda reunión esta, más allá de estar con amigos, y un tema que nunca deja de ser actual. Y como dijo Esteban, siempre hay que mirar y reevaluar todo lo que uno hace, a ver si lo que uno hace está bien, y siempre hay algo para mejorar. Como contó recién Samuel, en ese momento ya va a ser 27 años. Cuando empezamos a hacer la primera trabajoscopía, por supuesto que cuando llevé la idea, me dijeron que no, pero hice la maniobra del burro y insistí hasta que la pudimos empezar a hacer la trabajoscopía. Y bueno, empezamos con esto, primero con los derrame pleural, y el empiema era uno de los cucos que teníamos, porque en ese momento no teníamos tanta experiencia en la videocirugía,
Y uno de los que nos abrió el campo y la cabeza fue Hugo Esteban. No sé si se acordará, en este momento lo estamos haciendo por Zoom, pero en aquel momento lo invitábamos y ha venido muy generosamente acá a Mar del Plata y habíamos ha hecho una charla también de empiema, con su empiemómetro, que siempre lo tengo ahí tan visto, y a su vez fue tan generoso también que en ese momento, en un VHS, nos dio su charla, y en el cual pudimos aprender. No voy a agregar mucho más de todo lo que dijeron del punto de vista técnico, pero yo creo que lo fundamental de lo que comentó Esteban hoy es que yo creo que ya no va a caer en el olvido, cae en la categoría sabio y pensador. Sí, consumo placer y orgullo y estoy realmente muy emocionado. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno. Muchas gracias a vos, Daniel. Ustedes exageran. Yo me siento halagado. Creo que uno lo que espera es que los hijos sigan en camino, pero ir a Mar del Plata no es una generosidad, es divino ir a Mar del Plata. Mar del Plata es lindísimo. Ahora a mí me queda de pasada porque yo tengo una casita ahí en Mar del Sur, así que 2x3 ando por las inmediaciones. Yo quería resaltar solamente que vos aprendiste de un gran tipo, que era Egon Mettler. Egon Mettler fue discípulo de Brea, y Brea lo distinguió para que fuera primero al sur, fueron a Comodoro Rivadavia, con un primo segundo mío, que es Miguel Maxit, un clínico un poco fuera de lo común, tengo entendido. Después, aquel proyecto, como tantos proyectos nacionales, digamos vulgarmente, se pinchó, y tuvieron la suerte de encontrar gente que tomó la idea y lo transformó en el Hospital Privado de Mar del Plata, de donde han salido una punta de tipos capaces, donde han trabajado una punta de tipos capaces. Estoy pensando en Introsi, estoy pensando en mi compañero de colegio y residencia, Roberto Battellini. Bueno, cada uno con su carácter, cada uno con su modalidad, pero todos tipos inteligentes. Se me va ahora el apellido, había un tipo muy capaz como patólogo, que bueno, se me acaba de borrar porque los años no vienen solos, pero bueno, fue un grupo importantísimo. Así que no, para mí fue un honor que en algún momento ustedes me invitaran, y es tan agradable que se acuerden de lo que uno conversó. Así que bueno, una vez más, a todos, muchísimas gracias. Y a ver si cierro esta cosa, porque si no sigo hasta mañana conversando. Bueno, vamos a dar, disculpen a todos, creo que está todo muy contestado. Gracias, Hernán, Tamara, gracias, doctor Hugo Esteban, la Sociedad de Cirujanos, Matías Nicolás, muchísimas gracias. Y doctor Esteban, era fundamental para nosotros poder generar este Zoom para que quede, así que ya lo vamos a invitar para que hable de complicaciones. Es otro tema que usted lo va a manejar. Samuel, el martes que viene a las 11 el doctor Basalo va a dar la clase de tumores de pared torácica, así que esperemos que pueda participar, doctor Esteban, para, bueno, compartir. Bartolo se quiso comentar, pero no pudimos hacer. Y la cuarentena me lo permiten, voy a estar. Bueno, muchísimas gracias a todos y doy por concluida la reunión. Gracias a todos, chao. Gracias.